Buenas tardes, estamos con el agente Hernández. Agente, ¿cómo me les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este histórico parque Puente Boyacá. Soy el agente Hernández, Policía Nacional, que hemos venido recordando nuestra historia a muchas personas, muchos visitantes que nos llegan de diferentes países del mundo y Sí. también de diferentes departamentos de Colombia. En este sitio es donde el día 7 de agosto de 1819 sucedió la batalla entre los ejércitos patriotas y españoles. Hace exactamente 192 años, Simón Bolívar venía con el ejército patriota del páramo de Pisba hacia acá, en esa campaña que permaneció 77 días. Desde la aldea Los 70, municipio Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en Venezuela. De allá partió con 2100 hombres y siguió este largo viaje hasta terminar en Bogotá, en el llamado hoy Palacio de Nariño o Palacio Presidencial. Entonces Bolívar, en todo este recorrido, batallas, ofensivas, ejército, llegó a tener muchas, pero la más conocida y sangrienta de todas, Pantano de Vargas, el día 25 de julio. Ahí es donde Bolívar se vio casi vencido, si no es por la valentía de los 14 lanceros y su comando 15, la historia de pronto le estábamos contando a la inversa. Y también un guía, un personaje de la región, Hermenegildo Camargo, que se le presentó y le anima, le dice: mi general, yo le ayudo a guiar el ejército para que contraataque los españoles. La batalla se dio allí de casi 10 horas, más de 1000 muertos y centenares de heridos. Pero después de esa batalla siguen los hostigamientos, ofensivas, ejército. Bolívar el día 5 de agosto viene de Paipa, de la Casa del Salitre, y se tomó Tunja. El ejército español esa noche se toma a Motavita. El día 6 de agosto de aquel año quedan los dos ejércitos, patriotas Tunja y españoles Motavita. Ni unos cedían allá ni otros acá. Pero ahí es donde esa noche, el día 6, llegó Julián Garzón y le dice a Bolívar, estando en Tunja: mi general, hay crisis dentro de la tropa española, mañana marchan para Bogotá. Inmediatamente Bolívar, antes de amanecer el día 7 de agosto, que fue la batalla aquí, se ubicó en la cabecera de Tunja, Alto de San Lázaro. Y allí observó cuando entre 10 y 10 y media de la mañana el ejército español marchó, los primeros 6 batallones al mando de José María Barreiro, que era el comando general del ejército español. Se vienen por el camino Samacá, Alto del Tobal, a llegar a Puente Boyacá. Bolívar conocía estos caminos, esta era su vía, Bogotá, Cúcuta, Caracas, viceversa. Cuando los ve, dice: el paso obligado del camino que ellos llevan, con el que nosotros ya vamos a tomar, es el puente sobre el río Boyacá. Inmediatamente se viene Bolívar con el ejército patriota y se tomó este campo, Casa de Teja, aquí al norte del parque, donde hoy está un destacamento del batallón Bolívar. Toma ese sitio, pero al lado donde está el monumento, y muchos puntos estratégicos más. Cuando el ejército español llega, los primeros 6 batallones descansan, almuerzan aquí arriba a la orilla del río. Ellos no pensaban en ningún momento a Simón Bolívar en este campo. Cuando ellos esperaban era sus últimos batallones y seguir a Bogotá. Eran aproximadamente las 3 de la tarde ese día, cuando llegan los últimos batallones españoles y se encuentran con el ejército patriota. Todo ese campo donde asoman los buses hacia arriba
fue campo inicial de batalla. Cuando Barreiro se da cuenta ya era tarde, el ejército español estaba vencido ya por el patriota. Él quiere apoyarles allí, pero ya era tarde. Sus armas no le funcionaban, otras le funcionaron a contra, él se descoordina. Y ahí es donde observa este lado donde hoy nos encontramos, libre. Les dice al segundo comando y a los demás oficiales y soldados españoles, tomémonos al sur del puente. Quedan los dos ejércitos en lado y lado del puente. Ni unos pasaban allá ni otros acá. Estando en ese vaivén, llegó José María Ruiz Mansip, que era el dueño de estos predios para ese día, y le dice a Santander, mi general, hay un camino por la piedra hacia allá que puede desviar ejército para que apoye a los combatientes de contraataque que estaban donde hoy se ve el monumento de Bolívar. Resulta que Santander poco le cree, él poco le acepta, y de inmediato una niña, Estefanía Parra, que venía con él, le dice, mi general, yo conozco el camino, el molino, el vaho, el bebedero, yo le ayudo a guiar el ejército, y salimos allá donde es necesario el apoyo. Inmediato se va la niña, le dio 120 hombres de caballería, ella los guió, dan la vuelta, suben al monumento, y ahí es donde Santander se queda aquí, en el puente, los distrae. Cuando ya ve todo listo arriba, le dice a uno de sus soldados, el primero que cruce el puente será ascendido 3 grados en 1. Lo hace Salvador Salcedo, era de allí de Corrales, cerca de Sogamoso. Él cruza hacia acá, le apoyan 2 batallones, guías del Casanare y vencedores, pero los de arriba cierran, quedando en este lugar donde hoy nos encontramos, prisioneros de guerra, 1.600 combatientes del ejército español. Muchos que no estaban aquí huyen, pero también lo hace Barreiro. Él buscó, cuando él queda arriba y ve que solo su escolta le acompañaba, de inmediato busca el camino a Santa Fe de Bogotá. Se va y encuentra en la orilla del camino unas piedras grandes, similar a la que vemos allí, donde está la placa que dice Legión Británica. Se esconde allí. La batalla fue muy corta, decisiva, gloriosa, de 1h30, no alcanzó a 2 horas. Cuando la batalla termina, Santander le da la orden a 2 niños, Pedro Pascasio Martínez Rojas y José Negro. Ellos se van de aquí para allá buscando eran los caballos dispersos en la batalla. Pero cuando llegan allí a las piedras, el escolta de Barreiro se aterroriza y ahí es donde quiso atacarlos. Uno de ellos llevaba un arma llamada el gras, mosquete o mosquetón. Con esa arma le causaron la muerte al escolta de Barreiro. Barreiro queda solo, él de inmediato piensa, dice, yo les doy una bolsa que tengo aquí con monedas de oro y me permiten mi escape. Resulta que mientras él les ofrecía la bolsa, le colocan una lanza en el cuello y prisionero de guerra, desde allá lo traen y se lo entregaron a Bolívar en Casa de Teja. Cuando llegan allí le dicen, mi general, le traemos un buen prisionero, su peor enemigo. Bolívar lo miraba a Barreiro, nunca se habían visto, hasta ese momento se conocen. Y ahí es donde él de inmediato se presenta, dice, sí, soy el comando del ejército español. La felicidad a Bolívar le invade, ascendió a Pedro a sargento y a José le felicita. Muchos afroamericanos, afrocolombianos me dicen, discriminador Bolívar, ascendió el más blanquito, el negrito no. De pronto había un poquito de clientelismo. Bolívar conocía mucho la familia de Pedro, mientras a José hace 192 años ya de esta batalla y no sabemos si el niño era brasilero, era venezolano, era colombiano, era ecuatoriano, incógnita. Entonces, de ahí es donde el soldado ascendido aquí a capitán
quiso eliminar a Barreiro, Bolívar no le permite. En ese momento es cuando llegan las preguntas a los niños, les dicen dónde lo encontraron, dicen la vía de Bogotá. Ahí es donde ellos hacen la conclusión, Bolívar y Santander, dicen si el general estaba en la vía de Bogotá y grupos de ataque. Se dirigen a Venta Quemada esa noche con 6 batallones, nadie les atacó. Al día siguiente llegan los prisioneros que han quedado allí en la casa de teja. Bolívar los recibe a las 11 de la mañana, hace un reconocimiento de ellos y encontró el oficial patriota que lo había traicionado en Puerto Cabello, Venezuela, llamado Francisco Fernández Binoni. Cuando lo ve, le dice: Francisco, ¿qué merece un traidor a quien se le ha confiado una guarnición militar y va y se le entrega al enemigo? Dice: ser ahorcado, mi general. Es la primera víctima de los caídos aquí al día siguiente en Venta Quemada. Los demás reciben una conferencia. Hay un boletín de novedades que nos hace el cuarto, que está allá en la fila, en esa pequeña valla. Es el coronel Carlos Ublete. Dice: 13 patriotas muertos, 50 heridos, españoles 52 muertos, 100 heridos. También dice: al enfrentarse en los ejércitos en el puente de Boyacá, hay 4.300 hombres aproximados para Bolívar, el ejército español de escasamente 2.500. Después de esos acontecimientos, las novedades siguieron camino a Bogotá. Llegan el día 10 de agosto de 1819 al monumento conocido Los Héroes, autopista norte, calle 80 de Bogotá. Allá lo reciben con gran júbilo a mediodía y de ahí lo llevan en caravana a la Plaza Mayor de Bogotá, o en Plaza de Bolívar, donde descansa o hace una conferencia y pasa a descanso esa misma tarde en la Casa de Nariño, hoy Palacio Presidencial de Colombia. Allá terminaron 77 días de viaje desde Venezuela hasta que llegaron a Bogotá. Preguntas, comentarios, con todos. Muchísimas gracias. Del parque, les cuento, es un área de 5 kilómetros cuadrados. Tiene 14 monumentos dentro del parque. Esa vallita que hay allí con ese croquis son el parque y sus monumentos. Entonces,